La clase del día de hoy es una clase muy especial porque justo coincidió nuestra clase con el 21 de febrero. Y el 21 de febrero, este año, cayó Maha Shiva Rearthi, que es una de las grandes fiestas que hay en honor a Shiva en India. Entonces, la fecha cambia año con año porque es en relación al calendario lunar. Es un poco como para nosotros Semana Santa, que siempre puede caer en un momento diferente. Aquí también puede caer, no es una fecha establecida. Hoy coincide con nuestra clase, lo cual es muy auspicioso. Entonces, hoy es la noche, se le conoce como la gran noche de Shiva y se festeja normalmente de noche. Durante el día se acostumbra a hacer ayunos y en la noche se acostumbra a meditar pensando en Shiva y utilizando alguno de sus mantras, normalmente Om Namah Shivaya, que es el mantra más común para Shiva, pero hay otros y hay unos más largos. Ahora, ya habíamos hablado de Shiva en clase, por eso quería como ver de qué se acordaban un poco. Ya habíamos hablado de que Shiva es el gran creador de yoga, lo vimos en algún momento. También hemos hablado de que la palabra Shiva quiere decir sin forma, pero en particular, para efectos de la clase de hoy, me gustaría hacer un repaso breve de algunas de las cosas más importantes para entender qué es lo que los yogis podemos hacer en una noche como esta de el 21 de febrero, Maha Shiva Rearthi. Entonces, lo primero es ¿cómo aparece Shiva por primera vez? ¿Quién es este Shiva? ¿Alguien se acuerda de la historia? Acuérdense que, de acuerdo a los Puranas, Shiva aparece por primera vez cuando se dice que Vishnu está flotando en un océano y está descansando. Y cuando está flotando y descansando, de pronto de su ombligo sale una flor de loto y de la flor de loto sale Brahma, que son los otros dos dioses. Normalmente en la mitología hindú, si lo buscamos en una enciclopedia, vamos a ver que es una tríada de dioses principales: Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva normalmente encargado de la destrucción, Brahma normalmente encargado del inicio de las cosas y Vishnu de la preservación. Entonces, pero aquí en esta historia es interesante porque primero está Vishnu y de su ombligo sale Brahma. Entonces, cuando de su ombligo sale Brahma, Brahma empieza a tratar de escalar y salirse de la flor de loto, pero no puede y se harta de estar tratando de escaparse de la flor de loto y se sienta a meditar y piensa que si medita y se concentra, en una de esas puede salirse de la flor de loto y encarar a Vishnu. Entonces, eventualmente medita, y se dice que medita por 12,000 años. Y logra salirse de la flor de loto y le dice a Vishnu: yo soy Brahma y yo soy el gran dios de la creación y tú me debes pleitesía a mí. Y Vishnu le dice: estás loco porque yo vi cómo saliste de mi ombligo y por lo tanto yo soy tu papá y tú me debes pleitesía a mí, o sea, yo tengo una mayor jerarquía que tú. Y entonces empiezan a pelear y empiezan a decir: no, yo tengo más jerarquía, no, yo tengo más jerarquía, no, yo tengo más jerarquía. Y empiezan a pelear utilizando todos sus poderes de dioses. Y en esta súper pelea de proporciones épicas, de pronto están los dos dioses peleando y aparece una enorme columna de luz que no tiene ni principio ni final. Y es enorme. Se dice en los Puranas que en las orillas de esta enorme columna de luz danzan galaxias completas. Entonces es algo infinito que no tiene principio y que no tiene final. Pero entonces a Brahma y a Vishnu se les ocurre que van a determinar quién tiene mayor jerarquía, viendo quién logra descubrir qué es esa columna de luz o qué es ese haz de luz. Entonces Vishnu decide ir hacia abajo de la columna y Brahma ir hacia arriba de la columna y buscar el principio y el final de este haz de luz. Y el que logre descifrar qué es la luz va a ser el dios que tenga mayor jerarquía. Entonces se supone que estos dos dioses empiezan a avanzar y por más que avanzan no encuentran ni el principio ni el final.
Y Brahma, que fue el que se fue hacia arriba, encuentra unas florecitas que están cerca de una de las orillas de la luz y le pregunta a las flores qué es esto y las flores contestan Shiva. Entonces Brahma decide pedirle a las flores que lo acompañen para demostrarle a Vishnu que él ya ganó, que él encontró el principio. Pero es falso, nada más Brahma en este escenario nada más quiere ganar, es un poco como un dios un poco tramposo, porque va a hacerle trampa a Vishnu para que Vishnu le rinda pleitesía. Entonces cuando Brahma regresa y habla con Vishnu, le dice, yo ya sé qué es esto es Shiva y yo ya gané, yo ya te gané. Y entonces Shiva, que es la luz que está ahí, los escucha, se molesta y manifiesta del centro de la luz a Rudra, que entonces Rudra es otro de los nombres de Shiva. Esto es un poco complejo porque en la mitología hindú muchas veces los dioses tienen muchos nombres y estamos refiriéndonos a la misma cosa pero con una manifestación diferente. Entonces Shiva, la palabra Shiva es sin forma, significa sin forma. Pero cuando decimos Rudra es que eso sin forma tomó una forma y la forma es llamada Rudra. Y Rudra es la manifestación de Shiva que nosotros conocemos, que es una de las con las que estamos más familiarizados. Bueno, tal vez la más familiarizada es Natarayasana para los yogis, pero Rudra también ya es una manifestación muy conocida. Entonces, ¿qué pasa? Shiva castiga a Brahma por haber mentido y le dice, a partir de este momento tú ya no vas a tener ningún tipo de veneración. Los hombres van a dejar de venerarte y quiero que se den cuenta que el gran dios, el verdadero capo de capos aquí soy yo. Entonces, en esta historia, Shiva queda como el dios principal o el dios que tiene más poder en relación a los otros dos. Entonces, hablábamos de que cada uno de estos dioses representa algo. Shiva normalmente representa la muerte, la transformación. Vishnu representa las cosas que se sostienen, que se mantienen. Y Brahma representa a la creación. Pero si pudiéramos entenderlo de otra manera, en vez de entender que hay un dios que es más poderoso que otros, podemos entender que estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de Brahma como un nivel menor de conciencia, Vishnu como otro nivel de conciencia y Shiva como la supraconciencia. En vez de pensar que los que están peleados, podemos entenderlo de una manera un poco más mística o esotérica y entenderlo diferente. Entonces, Shiva queda como el gran dios de este panteón, por así decirlo. Entonces, resulta que conforme va pasando el tiempo, no se sabe con exactitud en qué momento, para los arqueólogos y para los historiadores, no se sabe en qué momento aparece Shiva, ni cuál es la cultura donde nació Shiva, porque se han encontrado dibujos de Shiva en cuevas en India que datan de la época de piedra. Entonces, decir que Shiva es un dios únicamente hinduista es reducirlo. No se sabe con exactitud en cuántas culturas y en cuántas veces ha aparecido en la historia. Lo que sí se sabe es que su aparición es cíclica. Conforme avanza, de pronto una nueva generación lo encuentra y lo vuelve a incorporar y lo vuelve a incorporar. Pero una de las primeras manifestaciones que existen de Shiva es un dibujo que se hizo en una cueva, y algunos especulan que puede ser un rey porque tiene como uno de sus tridentes, pero está sentado en loto, que es una de las formas en las que normalmente se representa a Shiva, con su tridente y sentado en un loto. Entonces las personas que hacen yoga especulan que en realidad ese no es un rey, sino que ese sería Shiva adorado desde la época de las cavernas, o una manifestación de Shiva desde ese entonces. Ahora, es interesante pensar que Shiva haya durado tanto tiempo, y también es interesante analizar que las historias que se cuentan de Shiva a veces se modifican a través del tiempo,
Les mandé una foto que es uno de los lingams de Shiva, que es de piedra. No sé si se acuerdan, era el que es como negro, de piedra negra. Y quería que vieran ese lingam porque normalmente cuando hablamos de lingams, actualmente inmediatamente pensamos en una representación fálica. Pero si nos regresamos a la época de las cavernas, los primeros lingams no tenían una imagen fálica. En realidad son como un huevito. Bueno, cuando lo vean en sus celulares, porque les mandé la imagen en WhatsApp, los lingams originales y los lingams más viejos no tienen una forma fálica, sino que tienen la forma de un huevo. Y algunos de ellos, interesantemente, tienen enrollada una serpiente. Entonces, un poco como las diademas de los faraones, que es una cobra y que la cobra está como atacando, como en una posición de ataque, está el lingam, tiene enrollado una serpiente y la serpiente está como encarando a alguien. Entonces, una de las primeras, sí, ese es otro lingam con dos serpientes. ¿Tiene tres? Bueno, Shiva en su manifestación de Rudra tiene enredada una serpiente en el cuerpo también. ¿Por qué es importante la serpiente para efectos de yoga? ¿Quién me puede decir? ¿No representa la energía Kundalini? Exacto, representa. Y su circuito por el cuerpo. Exacto. Y también algo interesante es que, relacionado con la cultura egipcia, el hecho de que se pongan o terminen hacia la frente está conectado con el tercer ojo y con la glándula pineal. Exacto, muy bien. Entonces es muy interesante. Entonces, en la mitología, para el estudio de yoga y para las cuestiones del cuerpo sutil y la energía del cuerpo, en yoga tenemos la idea de que la energía corre en chakras, como en estanques de energía que van ascendiendo de la base de la cadera hasta la cima de la cabeza. Y normalmente se piensa en esta energía como en una serpiente que está enrollada hasta abajo de la columna y que con prácticas o con algunas cuestiones especiales se puede despertar y sube por el centro del cuerpo y llega hasta la coronilla. Y normalmente eso se representa con serpientes. Normalmente se representan dos serpientes que ondulan conforme van subiendo hasta que llegan a la punta de la cabeza. A veces una sola serpiente subiendo, pero para los más estudiosos de esto, en realidad son tres canales, Ida, Pingala y Sushumna, y es para los budistas el canal central, y dos canales que van subiendo. Entonces, de esa manera es como se mueve la energía dentro del cuerpo. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, el propósito de la práctica de yoga, o el propósito último de la práctica de yoga, como fue pensada por los grandes yogis de la antigüedad, es iluminar a la persona que practica yoga, es que tenga esta experiencia mística y esta intensa revelación que lo transforma por completo y lo deja libre de Maya. ¿Se acuerdan qué es Maya? Es el velo de la ilusión. Maya es al mismo tiempo el arquitecto y la ilusión de todo lo que estamos viendo, un poco como en Matrix, que en Matrix todo es falso porque nada está ahí realmente, es un poco, Maya es como la Matrix. Entonces, en el momento en el que el yogi tiene este entrenamiento y logra subir su energía Kundalini hacia la cabeza, rompe con el velo de Maya, puede ver la realidad como lo que realmente es, y en ese momento tiene un proceso de iluminación. Entonces, la práctica de yoga, desde el punto de vista ortodoxo, eso es lo que tiene que hacer. Actualmente hemos modificado la práctica de yoga para que nos dé muchos beneficios colaterales. Utilizamos yoga para estirar nuestros músculos, para relajarnos, para ganar fuerza, para ganar flexibilidad, para hacer ejercicio. Utilizamos actualmente yoga para muchas cosas y no es que esté mal, pero tenemos que recordar que en su propósito último lo que tiene que hacer la práctica de yoga es llevarnos a la iluminación. Entonces, nuevamente está este detalle de que yoga pertenece a otra cultura,
que no es necesariamente nuestra cultura. Y si no tenemos un acercamiento a la terminología, no vamos a entender de qué es lo que están hablando. Una vez tuve la oportunidad de, creo que esto ya se los había contado, pero tuve la oportunidad de chatear con Raya Chaudhry, que es uno de los expertos actuales de Kundalini Yoga y de pues todos estos procesos energéticos del cuerpo. Y me decía, y me llamó la atención un poco que él me decía, ustedes los occidentales entienden a Dios como algo distinto a lo que lo entendemos nosotros, porque ustedes cuando les escuchan como Shiva es un dios y está Brahma y Vishnu y son dioses encargados de estas cosas, ustedes los sitúan fuera del cuerpo. Y él decía, para realmente entender el misticismo de yoga, todas esas cosas no están fuera del cuerpo, están dentro del cuerpo. Entonces aquí hay una brecha cultural. Para las personas que queremos hacer yoga y entender yoga a mayor profundidad, tenemos que entender que nosotros venimos de un contexto, en el caso de los mexicanos, de un contexto católico, y que en nuestro contexto católico, que también es un contexto judeocristiano, nosotros pensamos a Dios como otra cosa. Nosotros tenemos la idea de que Dios es una... Bueno, puede variar un poco, pero la idea como viene en la Biblia es que Dios es omnipotente y omnipresente. Pero al ser omnipotente y omnipresente, pues está aquí y ahorita y en todos lados, pero por estar aquí y ahorita, pues no tiene un cuerpo. O sea, es como una fuerza. No tiene realmente un cuerpo. Al menos que lo pensemos como un Zeus, que es como un hombre viejito pero muy musculoso, montado en una nube, disparando rayos, rodeado de ángeles, ¿no? Que sería una idea griega de pensar a un dios como una persona que está en alguna zona. Entonces, esa es la forma en la que nosotros entendemos a los dioses o a Dios. Y muchas veces pasa, sobre todo para las personas que son muy, 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 muy religiosas, que cuando empezaron en las clases de yoga se empieza a hablar de Shiva y de Shakti y de Brahma y de Vishnu y de Lalita y de todas estas cosas. Lalita es el nombre de una diosa, entonces no se rían. Sí, claro. Sí, claro. Claro que existe. Entonces, cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, hay muchas personas que les parece una herejía. Es como de, no, porque Dios es omnipotente y omnipresente, y entonces no puede tener ninguno de esos nombres, y si me dices que Shiva vive en Kailash o que tal y tal, entonces ya estamos hablando de una cuestión como, pues, de herejía. Pero en realidad el asunto es que aquí hay una brecha cultural que no se está entendiendo. Para los hindús, Shiva sí puede tener como todas estas cuestiones míticas de, pues, es un haz de luz y salí de aquí y de allá, pero esto es en realidad una metáfora para el trabajo del yogi. ¿Se entiende esto? O sea, Shiva no es otra cosa que tu propia conciencia. Y por eso quería enseñarles el Shiva Lingam que está en las fotos. Porque actualmente las personas piensan en Shiva Lingam y piensan inmediatamente como en una cuestión fálica, de decir, no, pues es que es el falo de Shiva y adoramos el falo de Shiva y todas estas cosas. Pero en realidad estamos hablando de que en su sentido original se refería a la glándula pineal. Esa forma de huevito con una serpiente enrollada es una metáfora del punto en el que Kundalini llega hasta Anja y ocurre la iluminación. Lo que estás adorando es tu proceso de iluminación, no el lingam de algún dios raro que esté en alguna zona, sepa Dios dónde. Entonces, sí es importante porque justo hoy coincide que estamos en la gran noche de Shiva. Justo ahorita es noche en la Ciudad de México y justo este año, en el 2020, cayó el gran festival de Shiva en el día de la clase, en el horario de la clase. Y es un momento muy auspicioso para los yogis porque se cree que justamente hoy, por la forma en la que está en este momento alineados los astros y otras cuestiones, la energía del cuerpo sutil se encuentra, ¿cómo decirlo?, más propicia de lo normal para tener un proceso de iluminación. Entonces se dice que en una noche como esta, la posibilidad de que encuentres a Shiva
se hace mucho más alta. Y que lo único que tienes que hacer es empezar a meditar y mantralizar Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Pero otra vez recordemos que no estamos adorando algo que está afuera, estamos llamando a la energía del cuerpo para que se comporte de una cierta manera y ocurra un proceso energético interno en nosotros. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? Otra vez, regresando a Shiva. Shiva es el concepto de Shiva, si pudiéramos quitarle la palabra para que sea más accesible para nosotros como occidentales, tal vez el error sea ponerle el título de Dios. Si pensamos en concepto, Shiva como un concepto, tal vez sea más digerible para nosotros que decir un Dios. Entonces, el concepto de Shiva es un concepto que tiene dos espacios de acción. Entonces, uno de los espacios va a ser en el cuerpo, la energía Shiva y su movimiento en el cuerpo, y otro aspecto va a ser la energía Shiva en el cosmos. Entonces, para la cuestión mítica, esotérica de yoga, la idea es que Shiva es el primer punto de donde arranca el universo. Pensemos, para entenderlo de una cierta manera, pensemos en el Big Bang. El Big Bang es una de las teorías con más aceptación. Sigue siendo una teoría, pero es uno de los puntos que tenemos más aceptados de decir, bueno, si todas las cosas se están expandiendo, si le pusiéramos rewind a la película y lo regresáramos, veríamos que todas las cosas en realidad se acercarían a un mismo punto y de ese punto ahorita se están expandiendo. Entonces, la teoría es que de un punto en el tiempo y el espacio de pronto ocurre una explosión y da origen a todo lo que hay. Y tiempos, cuando hablamos de ese tipo de cosas, estamos hablando de miles de millones de años, cosas que tardan mucho tiempo en suceder. Justo como la historia de que Brahma meditó 12,000 años antes de poder salirse. Estamos hablando de ese tipo de tiempos. Entonces, para la cuestión esotérica, Shiva sería este punto como una fluctuación en el tiempo y el espacio, de donde de pronto arranca todo. Entonces, para la mística de yoga, el sonido que hace el universo al expandirse es el Om. Nuestro mantra Om que utilizamos y que normalmente la gente utiliza sin saber en realidad qué es eso. Bueno, el Om es ese sonido del universo en expansión y lo engloba todo. Pero el sonido del primer punto de arranque del universo también es representado sobre todo por la mística de Kundalini Yoga como Hrim. Entonces muchas veces van a haber mantras que llevan Hrim, el sonido Hrim, que se considera uno de los primeros sonidos que han existido. Es el punto de arranque para invocar como esta energía de arranque del Big Bang. Entonces Hrim va a ser uno de los sonidos de Shiva. Y por otro lado, Shrim es el sonido opuesto, el sonido... Si Hrim es el punto en el que el universo se expande, Shrim es el punto en el que el universo se contrae. En una especie de danza entre contraer y volver a explotar, esos son los dos sonidos base. Es un poco como si dijéramos yin y yang, pero desde la mística de Kundalini Yoga. Entonces estos dos sonidos los van a ver en muchos mantras y los van a encontrar una y otra vez. Son sonidos base. Normalmente el Shrim va a ser un sonido de energía femenina, como pensémoslo en una polaridad femenina, y el Hrim como un sonido de polaridad masculina. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, Shiva es eso, es esa energía que no tiene forma, pero que al mismo tiempo es la energía de todo lo que existe. Dime. Me gustaría agregar algo, y es que solo el 5% de lo que nosotros podemos medir en el universo
pues lo trabaja la física. Todo lo demás es energía oscura, materia oscura. Entonces porque tiene todo el sentido si se ve así. Sí, claro. Es un porcentaje muy alto, o sea, no es como, Sí. bueno, está nuestra teoría Sí. y se nos falló, entonces por la materia oscura, o sea, literal es 95% del universo. Sí. Es algo Que no se sabe qué que no es es. medible, que no tiene forma, que no, etcétera. Entonces, Sí. solo agregaría eso. Y también está la estadística de que todo el conocimiento humano junto da como un 2% o un 3% de todo lo que se puede conocer. Entonces, pues sí, a veces necesitamos entender las cosas desde otro punto. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la historia de cómo fue que llegó el agua a nuestro planeta? ¿O cuál es la teoría de cómo fue que nuestro planeta tiene agua? Que los científicos dicen que, bueno, nuevamente es una teoría, que de pronto hubo como una avalancha cósmica de hielo y que el hielo se impactó en distintos planetas y en algunos planetas se volvió a evaporar y se fue y en ese planeta se quedó. Está también la historia hindú de que el río Ganges o la diosa del Ganges estaba rondando el cosmos y de pronto dice, yo quiero bajar a la tierra para poder darle vida a todos. Y Shiva dice, pero el Ganges, creo que es Brahma el que dice, el Ganges es tan enorme, es tan grande que lo va a ahogar todo, ¿no? Es demasiada agua. Entonces Shiva dice, no importa, yo puedo prestar una de mis rastas para que el agua baje y baje ordenada y no ahogue el planeta. Pero nuevamente es la idea de el agua vino de otro lado, ¿no? El agua vino del espacio y alguien la dejó aquí y se quedó aquí, pero explicado de distintas maneras. Es la misma teoría con palabras diferentes. Pero es muy interesante si nos damos la oportunidad de ver las similitudes y no tanto las diferencias, ver qué encontramos. Entonces también está esta idea de que Shiva es la conciencia que habita el cuerpo, pero Shiva también es el punto de reposo absoluto. Normalmente a Shiva cuando se le representa meditando en flor de loto en una concentración total. Es el gran gurú de yoga. Entonces, ¿por qué es el gran gurú de yoga? Esto ya lo habíamos visto en otra clase, pero lo repito brevemente. Shiva tenía una consorte, su primer esposa consorte es Sati, que es una manifestación humana de la gran diosa madre. Entonces, Sati se casa con Shiva y son muy felices. Se dice que son tan felices que el día de su boda se quedan 24 millones, 1,000 millones de años teniendo relaciones sexuales, porque son muy felices juntos, muy felices juntos. Entonces, eventualmente la luna de miel se acaba y un día están Shiva y Sati. Originalmente a Sati en los textos más antiguos no le dicen Sati, le dicen Shiva. Porque si estamos hablando de energías, nada más estamos hablando de que es la misma energía de Shiva pero manifestada en un aspecto femenino, pero es lo mismo. Bueno, entonces Sati tiene a un papá que es uno de los grandes líderes de los Vedas y él se considera como una especie de príncipe y considera que por ser un príncipe los demás le tienen que rendir pleitesía, pero Shiva en su manifestación humana un día cuando entra su suegro a un salón en el que están todos, él no le hace reverencias. Shiva se queda sentado y nada más lo ve pasar, pero el suegro considera que como él es un príncipe, pues hasta Shiva le debería de haber hecho una reverencia cuando entró. Entonces se enoja mucho y decide ofender a Shiva, como pagar la ofensa de Shiva con una ofensa nuevamente. Entonces decide armar una gran ceremonia para rendirle tributo a los dioses, pero aclara que Shiva y Sati no están invitados. Y Shiva le dice a Sati pues que a él no le importa y que está bien que no lo hayan invitado porque ni quería ir. Entonces,
Pero Sati, como es su papá, se siente con esta cuestión del deber ser y decide asistir a la fiesta. Y cuando entra a la fiesta, su papá es grosero con ella. Y Sati se siente humillada enfrente de todos los invitados, que están invitados como los grandes personajes del momento, y decide, como fue una gran humillación realizada por su papá, inmolarse. Entonces ella desata su energía Kundalini sin ningún tipo de control y se prende fuego y muere enfrente de todos. Eventualmente Shiva se entera y Shiva manda, acuérdense que tenemos en clase la postura de guerrero 1, guerrero 2, guerrero 3, guerrero invertido, guerrero humilde. Bueno, ese guerrero en sánscrito es Virabhadra. Entonces Virabhadra 1, Virabhadra 2, Virabhadra 3, Virabhadrasana, el asana quiere decir postura. Entonces es la postura del guerrero Virabhadra. Entonces Shiva crea a Virabhadra en este momento. Se dice que Shiva tiene rastas normalmente. Entonces se quita una rasta y la tira al suelo y del suelo nace el gran guerrero Virabhadra. Y también llama a Kali, que es una de las diosas de la destrucción. Y Shiva les da el comando a los dos. Les dice que no quede, la maldición de Shiva es que no quede un solo mantra. Eso es lo que les dice. ¿Qué relevancia tiene eso? Que Shiva iba a aniquilar a los Vedas. O sea, todos los mantras, todo el conocimiento que todavía existe hoy en día, Shiva lo iba a destruir por la ofensa que se le hizo a Sati. Entonces, Virabhadra se dice, por eso se hacen las posturas como las hacemos en clase, que saca su espada, sale de la tierra como guerrero 1, saca su espada como guerrero 2, le corta la cabeza al papá de Sati como guerrero 3 y después deja la cabeza en la tierra como guerrero humilde. Entonces, esas posturas que hacemos en clase salen de esa historia. Entonces, Virabhadra y Virabhadra y Kali están a punto de destruirlo todo. Y también se dice que en ese momento, que coincide con la fecha del día de hoy, Shiva realiza su primer Tandava. Entonces, ¿qué es Tandava? Tandava es la danza sagrada de Shiva. Y aquí es donde aparece por primera vez Nataraya, que en yoga también hacemos la postura de Natarayasana. Que Natarayasana es la postura del bailarín real, que se traduce como la postura del Shiva danzante o la danza de Shiva. Entonces, normalmente cuando se representa a Shiva Nataraya se le representa parado en un solo pie, el otro pie lo tiene en el aire y sus brazos, tiene varios brazos, están a sus lados y se le representa normalmente en un círculo de fuego. Entonces ese es Shiva Nataraya, y nosotros hacemos la postura de Shiva Natarayasana. El sánscrito me cuesta todavía un poquillo de trabajo. Entonces, se dice en ese momento que Shiva lo va a destruir todo, porque con el Tandava, Shiva lo mismo puede destruir que crear, o incluso sostener. Por eso se puede entender que Shiva sea el dios de mayor jerarquía entre Vishnu y Brahma, porque con el Tandava Shiva puede hacerlo todo. Puede crear algo, sostener algo o destruir algo. Puede hacer las tres cosas. A pesar de que normalmente se dice que Shiva solo es la destrucción, en su manifestación del bailarín real puede hacerlas todas. Pero en este caso iba a destruirlo todo. Entonces Brahma se asusta porque van a destruirlo todo y deciden que lo que van a hacer es romper el cuerpo de Sati y regarlo sobre la tierra para que donde caiga el cuerpo de Sati se convierta en un espacio sagrado para las personas. Entonces se hace esto y Shiva detiene la destrucción del mundo, acepta como como tributo de que el cuerpo de Sati se convierta en un espacio de peregrinación para las personas y se retira a su casa, que es en la montaña de Kailash, a meditar. Y se encierra a meditar y a meditar y meditar. Entonces Kailash es la actual casa de Shiva, se dice que vive ahí hasta la fecha. Y se dice, yo nunca he estado ahí,
Pero se dice que si en Kailash, o cerca de, porque pues como es en la cordillera de los Himalayas, se necesita muy buena condición física para ir, yo creo. Pero se dice que si estás ahí y te pones a recitar el mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, puedes tener un proceso similar al de la alucinación con ayahuasca, solo que sin ayahuasca. Se dice que solo estar ahí desata el DMT del cerebro y puede provocar procesos, pues sí, podríamos pensarlo de alucinación o de una experiencia psicodélica de tipo religioso. Yo nunca he estado ahí, no les sabría decir si eso es verdad o es mentira, pero eso se dice de ese lugar en específico. Entonces, la historia continúa en que Shiva se sienta a meditar porque está muy triste porque perdió a Sati, y en su meditación se dice que medita por miles de millones de años y se autoilumina, y con esa autoiluminación consigue toda la sabiduría de yoga. Y entonces a Shiva se le conoce como el primer gran gurú. Shiva es el gran gurú de yoga porque él fue el que lo encontró yoga meditando en su casa en su montaña de Kailash. Ahora, eventualmente los dioses deciden tenderle una trampa a Shiva, particularmente Brahma, porque Brahma, cuando vio caer el cuerpo deshecho de Sati al piso, tuvo una erección y eyaculó. Entonces se molesta y se lo toma como una ofensa personal. Entonces decide que se va a vengar de Shiva. Y se va a vengar de Shiva tramando un plan con otros dioses para pedirle otra vez a la gran diosa madre, que reencarne para que Shiva vuelva a tener una consorte, que en este caso va a ser Parvati. Y Parvati también es conocida por su nombre Uma. Uma y Parvati son la misma manifestación. Pero Parvati es otra vez Sati reencarnada. Entonces a veces es un poco confuso porque piensas que estás hablando de otra persona, pero es la misma persona, solo que reencarnó y volvió a nacer. Entonces la trampa que iban a hacer los dioses era flechar a Shiva con una flecha de amor para que se enamorara de Sati y ahora sufriera por estar enamorado de Sati. Pero Shiva está meditando y en el momento en el que lanzan la flecha, el tercer ojo de Shiva se abre y sale un rayo de luz y destruye la flecha en ese momento. Entonces, esa es la primera vez en la que se dice que Shiva abra su tercer ojo y lo utilice para modificar la materia. Entonces, esto es importante porque a Shiva normalmente se le representa o con una media luna o con una especie como de hendidura aquí. Hay una relevancia en el sentido de que el yogi debe de llegar a tener este tipo de despertar, este tipo de... Cuando estamos trabajando con Kundalini Yoga y cuando estamos trabajando con mover Kundalini hacia arriba, llega un momento en el que Anja, en los casos más avanzados, todas las cosas que tú puedas visualizar se concretan, pero se concretan casi de inmediato. Entonces, en una cuestión mística, tener abierto tu tercer ojo o tener tu tercer ojo funcionando es igual a poder comandar la realidad a voluntad. Es un poco como ser Neo en la Matrix. Entonces, ese es el detalle de esa historia. Eventualmente, Shiva sí se enamora de Parvati y son muy felices juntos y tienen 2 hijos. Uno de sus hijos es Ganesha, que es el dios que tiene cabeza de elefante, y otro de sus hijos es el dios de la guerra, que toda la rama de Kundalini Yoga, desde un sentido mitológico, desciende de este hijo de Shiva y Parvati. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo queda clarísimo? ¿Cómo se llama el dios de la guerra? Skanda es uno de sus nombres. Pero toda la rama de Kundalini Yoga sale de este segundo dios de la guerra, el segundo hijo de Shiva y Parvati. Ahora, ya no tienen más, ¿verdad? Solo son esos 2. Solo son esos 2. Y otra pregunta, Ganesha es el dios removedor de obstáculos.
No, no solo eso. Bueno, es otra vez lo que les decía de no veamos a los dioses hindús ahora como yogis, no podemos ver a los dioses hindús como esta manifestación externa. O sea, porque a Ganesha normalmente la gente le gusta mucho porque tiene cabeza de elefante y cuerpo de persona, que se dice que, bueno, la historia es que Parvati se estaba bañando, o sea, quería meter a bañar, y antes de meterse a bañar, quiero aclarar que en en los Puranas y en todas estas historias no existe nuestra moralidad católica. Entonces, por eso de pronto hacen como estos señalamientos de Brahma eyaculó y se molestó y todo ese tipo de cosas. Bueno, Parvati se iba a meter a bañar y antes de meterse a bañar junta un montón de inciensos y flores y un montón de especias y arma un falo y se masturba con ese falo y cuando termina nace Ganesha y sale como un hombre perfecto y completamente, se dice que era muy hermoso, muy 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 hermoso. Y ya que nació le dice, bueno, yo me voy a meter a bañar y tú vas a cuidar la puerta para que nadie entre a verme mientras que me estoy bañando. Entonces Ganesha se queda al otro lado de la puerta y está cuidando la puerta cuando en eso llega Shiva y quiere visitar a Parvati. Pero Ganesha no conoce a Shiva y Shiva no conoce a Ganesha. Entonces empiezan a pelear y Shiva no logra ganarle a Ganesha. Por más que intenta ganar, no lo logra. Entonces, en un momento de absoluta desesperación, lo único que se le ocurre es cortarle la cabeza. Entonces le corta la cabeza y la cabeza sale rodando y se pierde de vista y ya nadie la encuentra. Y justo en el momento en el que le corta la cabeza, le llega la revelación de que es su hijo. Entonces, para reparar el daño de haber matado a su hijo, buscan la cabeza, pero no la encuentran, y lo que encuentran es un elefante blanco, que también es muy simbólico. El elefante blanco en algunos países se considera como el gran augurio de buena suerte. Entonces le corta la cabeza a un elefante y se la pone a su hijo, y así se queda Ganesha, como un humano con cabeza de elefante. Pero el asunto aquí es que Ganesha, si nuevamente lo dejamos de ver como dioses y volvemos al concepto, el concepto es algo con la fuerza de un elefante guardián de una puerta. Entonces, cuando estamos hablando de la energía Ganesha, o cuando estamos hablando de Ganesha en un sentido más esotérico, estamos hablando de el inicio de la energía Kundalini. Entonces, recordemos que cuando el feto se está formando, desde la mitología o desde el concepto de yoga, se dice que a las 46 semanas o 49 semanas, no me acuerdo bien, de gestación, baja un vayu, baja una energía del universo y se instala dentro del cuerpo del feto humano, y esa energía es la que arma el cuerpo. Y una vez que el cuerpo queda completamente armado, la energía nuevamente se deposita hasta abajo de la columna vertebral y reposa, porque ya no tienen nada que hacer. Entonces, en teoría, todas las personas tenemos una enorme cantidad de energía, que es la energía Kundalini, enrollada en la base de la columna, durmiendo. No es una energía que activemos con facilidad, pero es enorme su poder. Es un poco como el poder de un elefante embistiendo. Es gran poder a tu disposición, pero la puerta está cerrada. Entonces, Ganesh o Ganesha es esta cerradura, este punto que tienes que abrir para poder empezar. Nuevamente,
estos mitos son más como un mapa para que el yogi sepa qué es lo que tiene que ir haciendo, más que realmente que un día te vayas a encontrar a una persona con la cabeza de un elefante, o que adores a una estatua que es el cuerpo de una persona con la cabeza de un elefante, porque muchas veces como occidentales nos perdemos ahí, nos perdemos en, adorar a un elefante, a una persona con cabeza de elefante es paganismo y eso no tiene ningún sentido y qué tontería. Bueno, pero es que no están hablando de eso, están hablando de otra cosa. Estamos hablando de un mapa interno del cuerpo, estamos hablando de cómo funciona la energía del cuerpo. Entonces, lo que nos quiere decir la historia es que tenemos una enorme cantidad de energía atrás de una puerta cerrada. Y debe de haber un momento en el que la energía la puerta se pueda abrir y la energía pueda correr. Entonces eso es lo que estamos viendo cuando estamos hablando de Ganesha específicamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Si es la cerradura de esa energía y está depositada en la parte más baja del cuerpo, le corresponde un chakra, ¿no? Y ese chakra entonces es Muladhara. Muladhara chakra, okay. Sí, muy bien. Sí, pensemos en Ganesha como el guardián de Muladhara chakra. Perfecto. Y a cada chakra le va a corresponder uno diferente. Por ejemplo, Lalita, que les causaba risa al inicio, es de Sahasrara, por ejemplo. Es de los más. Sí. Entonces, ¿se acuerdan que hace un momento les estaba diciendo del Big Bang y de esta especie como de fluctuación cuántica en el que las cosas se inician? Bueno, en la física cuántica está esta teoría, nuevamente son teorías, de que podrían haber varias dimensiones simultáneas, o podrían estar sucediendo distintos universos paralelos al mismo tiempo, que normalmente suena como algo de ciencia ficción. Pero esta idea, a pesar de que suene como moderna o de ciencia ficción, es una idea que retoma la rama de yoga, en especial la rama que se dedica más al Tantra Yoga. Entonces la idea es que esta idea de que existen universos paralelos, en el Tantra Yoga es básicamente tal cual. Todos existimos dentro de este universo, pero a la par hay varios universos muy similares sucediendo al mismo tiempo. Y cuando nosotros cantamos el mantra Om Namah Shivaya o recitamos el mantra Om Namah Shivaya, estamos llamando a Shiva. Entonces, Om, otra vez, es el sonido de inicio de la creación. Namah es saludos o reverencias. Shiva es el nombre de lo que estamos llamando, que es este aspecto sin forma. Y el último, Ya, es la manifestación benevolente de Shiva. Entonces, esto es muy importante. Siempre que llamen a la manifestación de Shiva, siempre digan Shivaya. Nunca digan Shiva nada más. ¿Quién sabe qué te vaya a llegar? Porque si piden nada más a Shiva, se les va a manifestar el aspecto airado, que es el aspecto más agresivo. Entonces siempre utilicen la última parte, el Ya. Entonces, y para las diosas es Yei, Lakshmi Yei. Para los dioses es Ya y para las diosas es Yei. ¿No se dirán humanos a Julieta Yei? Entonces, cuando nosotros... hay muchas formas de hacerlo más grande, ¿no? Hay mantras muy famosos, ¿no? Como Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye. Bueno, se puede hacer mucho más largo, pero la forma cortita es esa, Om Namah Shivaya. Y cuando yo digo Om Namah Shivaya, ya sea en voz alta o lo pienso, Om Namah Shivaya, desde esta idea de Tantra Yoga, lo que yo hago es invoco a Shiva, que Shiva es mi propia conciencia, mi iluminación, y desde esa conciencia y desde esa iluminación actúo.
Entonces el ejemplo que nos ponía una vez un maestro era, si yo, por ejemplo, me peleo con mi pareja y después tengo que salir manejando en esta línea del tiempo o en este universo, por estar enojada con mi novio, me distraigo en el tráfico y choco. Entonces ese es como este continuo de tiempo. Pero si yo, al pelearme con mi novio, antes de meterme al carro digo Om Namah Shivaya, invoco esa parte más elevada de mí misma, me brinco a otra línea del tiempo en la que no choco. Es muy místico y es muy esotérico, pero la idea es que estar invocando a Shiva y estar pidiendo ese Om Namah Shivaya puede ayudarte a actuar en virtud e incluso cambiarte a una dimensión en la que sí actúas con virtud. Un detalle importante y muy interesante es que a los yogis normalmente se nos va, sobre todo a los que nos gusta mucho Kundalini Yoga, que las cosas tienen que ir, siempre que invocamos algo y nos enfocamos en una práctica muy yang, tenemos que nivelarnos con una práctica muy yin después. Entonces Shiva es considerado, en esta cuestión de elementos, es considerado el fuego cósmico, el gran fuego cósmico. Y sus contrapartes, ya sea Durga, Sati, Parvati, todas estas diosas son consideradas como el hielo y el hielo cósmico o el agua cósmica contra el fuego cósmico. Si nosotros hacemos muchas prácticas de fuego, después tenemos que nivelarnos con una práctica de agua, una práctica que nos regule internamente. Entonces, sí les recomiendo que utilicen el mantra Om Namah Shivaya cuando lo necesiten, pero también les recomiendo que después utilicen ya sea un mantra que se sepan femenino, que este sería como un mantra muy masculino, o que si saben un poco de pranayama, hagan pranayama para enfriar el cuerpo. Porque cuando los cuerpos el cuerpo humano se queda lleno de este fuego cósmico y nada más estamos alimentando el fuego y el fuego y el fuego y el fuego, después podemos tener efectos secundarios. Entonces, otra cosa es, yo sé que muchas de estas cosas suenan como a mitología o algo como un dato interesante, como tal vez como cultura general, o a veces suenan como cosas completamente fantasiosas, como de estar diciendo como, sí, es que si yo canto el mantra me brinco a otra línea del tiempo, suena como una fantasía, o como el otro día decíamos que sonaba como si fuera un videojuego, ¿no? Como la posible historia de un videojuego o algo por el estilo. No se lo tomen de manera tan irrespetuosa, porque sí tiene impactos en el cuerpo, sí van a ver un cambio en ustedes si lo hacen. Entonces, sí es importante saber qué estás haciendo y con qué lo vas a nivelar dentro de ti. Entonces, incluso, y lo decían muchos maestros, por ejemplo, Patabi Joyce, que generó toda la primera serie de Ashtanga, la segunda serie de Ashtanga, él decía, Ashtanga es una práctica de mucho fuego, y él decía, por cada 30 minutos de clase debes de hacer 10 de Shavasana. Y no conozco a nadie, la primera serie de Ashtanga hecha de corridito dura como 77 minutos, y no conozco a nadie que pase media hora de Shavasana, ni siquiera 20 minutos de Shavasana. Entonces, los grandes maestros sí dan indicaciones, así como de, si vas a hacer mucho fuego, después tienes que hacer mucha agua, si vas a hacer mucho de esto, después tienes que hacer mucho de aquello, para nivelarte internamente. Pero si no lo haces, después pueden haber consecuencias físicas. Y luego hay personas que dicen, es que yo no entiendo por qué estoy enfermo, yo no entiendo por qué me dio esto, por qué me dio aquello. Bueno, pues puede ser porque en vez de utilizar tu práctica para sanarte, utilizaste tu práctica para desnivelarte internamente. Entonces tengan cuidado con eso, no lo usen indiscriminadamente, y si se llegan a sentir mal, pues pregúntenme y vemos qué hacemos para nivelarlo.